efectivamente el día miércoles debía sesionar el Senado de la Nación para dar tratamiento a dos pliegos que son muy importantes acá para la jurisdicción federal, un pliego de un fiscal de investigación, fiscal de primera instancia, y de un juez de tribunales orales. Dos funcionarios con trayectoria de Rosario, uno juez de la provincia que estaría ingresando acá como juez federal, y otro un fiscal que se viene desempeñando como funcionario en la Fiscalía Especial de Narcotráfico y que estaría para fiscal de primera instancia. Bueno, ambos dos pliegos desgraciadamente no pudo tener tratamiento porque no hubo quórum en el Senado, y a nosotros, a la justicia federal de acá, realmente eso tiene una consecuencia importante porque, por ejemplo, de los fiscales de investigación hay solamente 3 fiscales de investigación o 3 cargos de fiscales de investigación en Rosario, de los cuales uno solo está cubierto de forma definitiva, los otros 2 son interinos. Uno de esos cargos interinos precisamente era el tratamiento del pliego en el día miércoles. Si bien son tiempos políticos, hay que seguir esperando, no queda otra opción. Hay que seguir esperando y hay que seguir militando y batallando y reclamando un poco por estas coberturas, porque si no tenemos una estructura cubierta, importante y con gente calificada que podamos un poco los fiscales hacer investigaciones importantes contra el narcotráfico, es muy difícil, ¿no? Precisamente investigar en este contexto de inseguridad que tenemos. Bueno, aquí hay un punto muy interesante que está en la boca de todos, de nosotros, los periodistas, como así también de la ciudadanía, con respecto al funcionamiento de la justicia federal en sí. Han presentado un informe en los últimos días a quienes que son activos, miembros activos, lo que es la política de la provincia de Santa Fe, y con qué análisis, con qué balance, doctor. Bueno, en otro orden de cosas, el día lunes la justicia federal, 3 fiscales federales y 3 jueces federales informamos un poco al gobernador y al ministro de Seguridad, pero también a todos los equipos técnicos de los candidatos a estas elecciones del domingo sobre el estado de situación de la justicia federal. Bueno, además de todo el repaso estructural y la falencia, creo que hay un dato objetivo que es importante que resaltar, ¿no? Porque da para distintos análisis. Hoy hay 2.004 presos federales o presos a cargo de a disposición de jueces federales de Rosario. Si analizamos este dato, 2.004 personas detenidas, con el 2013 se triplicó la cantidad de presos por causas federales en 10 años. Creo que es un dato importante que evidentemente habla del trabajo, del gran volumen, por un lado, del gran volumen de investigaciones y de personas detenidas, pero por el otro lado, desgraciadamente, si profundizamos un poco más en el análisis, también es una realidad que el problema del narcotráfico no se soluciona, es una realidad que la inseguridad sigue cada vez escalando, por lo cual eso creo que nos obliga a todos a hacer un análisis un poco más profundo de cuáles son las causas y cuáles son los motivos, y si es suficiente abordarlo únicamente, la problemática esta, únicamente desde la justicia o del derecho penal. ¿Qué sensación le genera cuando se expresa la justicia federal no actúa, es lenta? Bueno, creo que hay un dato importante, ¿no? En este sentido. En 10 años se triplicó la cantidad de presos por causas federales. Eso es un dato, más allá de las opiniones, de las sensaciones, es un dato. Por el otro lado, te puedo decir que desde la justicia federal se investigó y se condenó a jefes de policía, a jefes de brigada de droga, a comisarios, tanto de la policía de provincia como también de la policía federal, ¿no? A delegaciones enteras de la policía federal. O sea, está claro que también desde el perfil de la persona investigada y condenada también se atacó a lo estructural. Pero bueno, el comentario que vos hacés lo conozco y creo que obedece a esto mismo que estoy diciendo. Hoy es una realidad tan apremiante que como sociedad nos tenemos que internalizar la idea de que no solamente lo podemos abordar desde el derecho penal y de la justicia. Hay una problemática mucho más profunda, una problemática que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con el consumo de estupefacientes, porque un poco como sociedad
bueno, relacionándolo con otro dato, las grandes bandas de narco acá históricas, los primeros líneas, la segunda línea, siguen presos, están presos, y condenados, y aún así siguen operativas de la cárcel. O sea, hay una cuestión también para resolver ahí sobre las comunicaciones y que siguen operativas de la cárcel. La semana pasada, por ejemplo, se desbarató una banda narco importante, de 200 kilos de cocaína, y en el cual el organizador de todo estaba en una cárcel federal, operativo, organizando toda la distribución. En el cuarto procesamiento que tiene desde la cárcel, la segunda condena que tiene de la cárcel, no solo de delitos de narcotráfico, sino también de delitos de homicidio. O sea, imagínate también que convierte casi hasta inútil la pena, porque una persona que se le investigó por narcotráfico, que se la condenó y que está preso, sigue delinquiendo. O sea, el fin de la pena, por un lado la resocialización está claro que no existe porque la persona sigue cometiendo delitos, pero por otro lado ni siquiera la neutraliza. Se logra el objetivo de neutralizar al imputado porque sigue aún operativo desde la cárcel. O sea, claramente hay otra cuestión para solucionar ahí y excede absolutamente a la justicia federal y al fiscal federal. O sea, la creación de nuevos juzgados de alguna manera no serían la solución definitiva. Yo creo que ninguna acción por sí misma hoy, en este contexto tan complejo, va a ser la solución definitiva. Hay que hacer todas y de forma contemporánea. Hay que crear cargos de jueces federales, hay que cubrir los cargos de fiscales federales, estos 15 que se dispusieron por la ley de fortalecimiento. Hay que solucionar el tema de las comunicaciones en las cárceles, y también me parece que como sociedad tenemos que ir un poco más profundo y entender que lo que motiva todas estas disputas es precisamente la problemática del consumo de estupefacientes. Hay una gran demanda de drogas, y que si como sociedad no intentamos reducir esa demanda, nosotros hoy como sociedad lo que hacemos es encarcelar al gerente del mercado, al dueño del mercado, que son los narcos, pero no nos ocupamos del mercado, no nos ocupamos de la demanda de droga, no nos ocupamos de reducir el consumo con políticas de prevención, de educación, de publicidad. Hoy no vemos una publicidad en ningún lado que diga que desaliente el consumo, no vemos educación ni en la escuela primaria ni en la escuela secundaria que hable de los efectos nocivos del consumo de estupefacientes. No nos ocupamos tampoco como sociedad de abordar la problemática del consumo en los barrios, que es otra causa distinta a la que puede tener la clase media, y a su vez tampoco rehabilitamos al adicto. O sea, de alguna manera estamos generando las condiciones para que el problema subsista, ¿no? La última, doctor, usted acaba de decir una frase que puede pasar desapercibida, pero no lo es. A veces la pena es inútil. Y entonces digo que hay un proceso, hay algo básico, está la búsqueda de justicia. Sí, hay que seguir metiendo preso a la gente. El que comete delito y el que vende droga tiene que seguir, lo tenemos que seguir como sociedad metiendo preso, no solo como los fiscales tienen que seguir investigando, nosotros tenemos que seguir condenando, ¿está? Pero no es suficiente con eso. O sea, tenemos que entender la complejidad del asunto y ir un poco más allá. Por ejemplo, no es lo mismo para el crimen organizado y para el poder del narco que una persona consuma estupefaciente una vez por semana que consuma 5 veces por semana. Porque si consume 5 veces por semana, el narco recibe 5 veces más dinero. 5 veces más dinero que usa para comprar 5 veces más armas, para contratar 5 veces más sicarios y para quintuplicar los recursos para corromper a la policía, para corromper al servicio penitenciario, para corromper a la política y, si quiere, también para corromper a la justicia. Entonces, hay una relación directa entre una política de salud, como es reducir el consumo de estupefacientes, rehabilitar al adicto, con una política de seguridad. Entonces me parece que tenemos que tener una mirada más inteligente como sociedad, y gane quien gane el domingo en las elecciones, ya que lo relacionamos esto con las elecciones, que la gestión de los próximos 4 años, pero de los próximos 10 años, está enfocada también a esto, a reducir el consumo, a reducir la demanda de droga, porque hay una ley que es universal, es la de la demanda. Si hay demanda, hay oferta. Entonces, ataquemos la oferta, metamos preso al narco, porque hay que te genera violencia, hay que te genera homicidio, y a su vez que si echa raíces, se quiere meter en el Estado y se institucionaliza el crimen organizado. Pero también vayamos a la causa del problema, porque si no solamente nos ocupamos de las consecuencias y no de las causas. Entonces, entendamos que si no, como sociedad, no abordamos la problemática del consumo, no abordamos la problemática de las adicciones, esto es caminar en círculo y jamás lo vamos a resolver.